Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en una transmisión más de Tiempos de Reunión. Y en esta ocasión estamos muy contentos, o bueno, yo estoy muy contento porque hemos llegado al fin de semana. Hemos estado iniciando ya este sábado. Y también estoy con Carlos, como siempre. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, Arturo. Bendiciones para ti, para tu familia y también bendiciones para todos aquellos amigos que, ¿verdad? Que se conectan semana tras semana o si da la casualidad que es la primera vez, pues también les extendemos un saludo y esperamos gozarnos juntamente contigo, Arturo, y con nuestros hermanos que nos acompañan en el estudio o repaso de esta lección para esta semana. Claro. Y pues bueno, para mí también es un privilegio estar con los hermanos porque hace rato que no me había tocado, no me estar por acá con un par de detalles. Por ahí creo que la última vez te pedí a ti, igual Carlos, que me ayudaras para poder sustituirme. Siempre hay estos inconvenientes, pero bueno, ya estamos nuevamente en ese momento de adoración. Y bueno, antes de empezar, porque la idea, como siempre, Carlos, es tratar de agarrar una hora, compartir con nuestros hermanos, no ser una transmisión larga. Pero antes de avanzar, hay personas que se van sumando, hay personas que han estado comentando, que nos escriben tal vez en privado, si estas transmisiones pasan, a qué horas. Bueno, ya estamos acá y todavía están a tiempo, tienen unos par de minutitos para que puedan compartir ese mensaje, para que lo puedan enviar por WhatsApp y bueno, todas las personas que consideren oportuno puedan estar aquí en esa transmisión. Y bueno, ha sido una semana interesante. Hace esta semana que pasó, estuvimos por ahí compartiendo, Carlos, con los temas del novilunio, así que traemos por lo menos 2 transmisiones de tiempo reunión y han surgido algunos temas que vamos a ver, no quiero adelantar, que yo creo que se van a resolver con la presentación que vamos a tener el día de hoy. No lo sé, así que ¿qué te parece, Carlos, si vamos entrando de lleno y yo te voy a pedir que hagas la primera oración para que comencemos y tal vez esas dudas que salgan las dejen plasmadas ahí en el chat y tal vez algunas se contesten, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar, Carlos. Te invito a que puedas hacer la oración. Oramos. Amante Padre y Dios de amor, te damos las gracias por la bendición que nos das de juntarnos, Señor, una vez más para el repaso del estudio de tu palabra. Y te queremos pedir tu dirección en todo eso, que, que tu palabra resulte clara y que sea de bendición eh, esta transmisión para todos aquellos que desean conocerte mejor por tu. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en esta transmisión y, y darles tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, en esta ocasión voy a proyectar por aquí. Tenemos la lección de esta semana, la lección 7. Y por ahí alguien me decía, y lo vuelvo a repetir, me decía, oye Arturo, ¿por qué no le ponen fecha a la lección? Luego es complicado. Un poco la idea, yo sé, Carlos, que tú estuviste detrás de esto, es de que podamos llevar un estudio atemporal, ¿vale? Que ese folleto pueda servir para que repasemos ciertos principios, repasemos ciertas cosas que tal vez no nos queden claro, pero también que podamos repasarlo con personas que ya han tenido el mismo interés que nosotros de poder aprender. Así que, teniendo eso en cuenta, la lección es para este 16 de febrero y ya por título La revelación de Dios. Así que vamos a ir intercalando las preguntas. Todas las personas que ya nos han seguido saben cómo funciona esto. Así que si alguien por ahí dice, oye, yo tengo el folleto y les hizo falta, tranquilos, es bastante amplio el folleto. Trataremos de abarcarlo todo y trataremos de responder a las preguntas. Pero siempre existe la oportunidad de que ustedes puedan repasar y nos puedan hacer los comentarios ahí en el chat. Así que, Carlos, vamos a comenzar de lleno y te voy a pedir que vayas inaugurando esta transmisión con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta que está aquí. Sí. La primera pregunta que ¿verdad? Nos dice, ¿en qué consiste la vida eterna? Y Juan 17:3 contesta,
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estas son palabras de Jesús orando al Padre, diciendo que la vida eterna consiste en conocer al Padre, ¿verdad? Como el único Dios verdadero. Jesús le hablaba a su Padre. Eso lo confirma el versículo, los versículos previos, ¿no? Que comienza Claro, de la oración. hablando, la hora ha llegado, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Este, y Cristo hablándole al Padre dice que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero, que es el Padre, y a Jesucristo, a quien Dios envió, y precisamente lo envió para que lo revelara, para que lo diera a conocer, y eso tiene que ver la próxima pregunta, si la puedes leer Claro, por ahí. claro, y vamos a avanzar rápido en eso, porque esa primera respuesta que tú tienes es a la pregunta al título que vamos a tratar de resolver aquí, la revelación de Dios. Y siguiendo con esta idea, van a ver que vamos a ir desde lo general hasta algo muy particular, que esa es la intención de esa lección. ¿Cómo se puede conocer a Dios? Bueno, ya Carlos dijo que, bueno, es conociendo, pero Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Mateo 11:27 nos recalca nuevamente eso, que dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Entonces, siguiendo con esta idea, ¿cómo se puede conocer a Dios? Bueno, se puede conocer a través de su Hijo. Es muy interesante eso porque no está pasado, Carlos, yo sé que sí, porque te pareces bastante físicamente a tu padre, que, que te ve algún amigo de la infancia de tu padre y te ve a ti y dice, ah, tú seguro eres hijo de Carlos, sí, yo lo conocí por tal lado, y sobre todo si conservamos los principios de nuestro padre y nos parecemos también en lo que ellos fueron de jóvenes, creo que es un ejemplo muy, muy fácil, ¿no? De entender de cómo es que podemos conocer al Padre. Y la nota que está aquí es una nota que también yo les invito a que puedan abrir su folleto y lo puedan leer en completo. No hay desperdicio en la nota, pero por cuestión de tiempo dejamos como que los primeros párrafos para podernos entender bien. Dice, el conocimiento de Dios tal como fue revelado en Cristo es el que debe de tener todos los salvados. Es el conocimiento que transforma el carácter. Una vez recibido ese conocimiento, renovará el alma a la imagen de Dios. Comunicará a todo ser un poder espiritual divino. Entonces, Carlos, ¿qué te parece? Estamos viendo entonces de que estamos utilizando ejemplos de una relación. O sea, a mí me sorprende bastante que todas las cosas que tienen que ver directamente con la salvación son bien sencillas. O sea, yo sé que venimos de sistemas cristianos en donde tal vez se hace una teología, se complica bastante los métodos para la salvación, pero acá estamos partiendo de algo muy sencillo. Tienes que conocer al Padre, tienes que conocer al Hijo. Y para llegar al Padre, la única manera confiable de entender al Padre es conociendo a su Hijo. Y es algo que tuvimos entre nosotros y pudimos palpar, pudimos tocarle. Y es así como nosotros tenemos acceso a Él. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, estoy de acuerdo. Me llama la atención la primera línea, el conocimiento de Dios tal como fue revelado en Cristo. O sea, Claro, eh, sí, o sea, ese es el conocimiento que han de tener o que deben tener todos los salvados. ¿Y por qué? Porque ese conocimiento, como dice la, la, la penúltima línea, renovará el alma a la imagen de Dios. Porque conociendo a Dios por medio de Cristo, tal como Cristo lo revela, nos ha de transformar a la misma imagen, de gloria en gloria, como dice el versículo en segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Entonces, no es distinto, o sea, no podemos conocer a Dios, un conocimiento de Dios distinto a lo que Jesús reveló en su ministerio. Podría, si lo leyéramos a la inversa, ¿no? Si lo leyéramos a la inversa, podríamos leer que dice un conocimiento de Dios distinto al revelado en Cristo es el que han de tener todos los perdidos. No sé uf, si, no sé si le hace sentido al leerlo a la claro, inversa, ¿no? El claro. conocimiento de Dios distinto al revelado por Cristo es el que van a tener todos los perdidos. Porque, ¿por qué? Porque
ese conocimiento distinto lo estaría haciendo adoradores de un Dios distinto y van a ser transformados a una imagen distinta. Y es que Cristo es la verdadera imagen de Dios, ¿verdad? Él nos reveló a Dios y capaz que por ahí sigue la lección, ¿no? En esa dirección. Vale, pues bueno, aquí está la pregunta para que puedas seguir. Sí, ¿qué es Cristo de Dios? Y tenemos ahí en 1 Corintios 1, 24 y 30. Nos dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es el 24. Y el 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que basándonos en este versículo se nos dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y esto apela no solamente a que Dios todo lo ha hecho por medio de Cristo, sino que también que nos deja saber que cualquier conocimiento, cualquier, sí, cualquier conocimiento que se pueda tener de Dios viene por medio de Cristo, que es la sabiduría de Dios, o podríamos también verlo como el conocimiento de Dios. Y también se nos dice que Él es la justificación, la santificación y la redención. En el plan de salvación, ¿verdad? Y en todo el proceso de Dios restaurar y restablecer al hombre a la imagen de Dios, Cristo es el alfa y el omega, porque por medio de Cristo es que viene ese conocimiento de Dios que transforma al hombre y obra en el hombre la justificación, la santificación y la redención en última instancia ahí. Y en Colosenses 1:15 vemos que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que en Cristo vemos la imagen del Dios invisible. Es decir, lo que se desconoce de Dios se conoce por medio de su Hijo. Eh, Esto no significa que Dios sea invisible y que no tenga forma, sino que para nuestros ojos mortales el conocimiento de Dios nos llega por medio de Cristo, quien es la imagen de Dios. Él lo da a conocer. Tal Y, cual, tal ujú, cual. Y a mí me llama la atención esa parte, ¿no? Que dice que es sabiduría. Dice, dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y si empezamos a jugar con esa palabra y nos vamos a Proverbios, dice que los necios son los que desechan la sabiduría. Eso está en Proverbios 1, del 22 en adelante. Entonces, nos damos cuenta que el conocimiento, esta ciencia o esta sabiduría, tiene que ver directamente con conocer a la parte revelada, ¿no? A lo que está en contacto con nosotros. Es la imagen de un Dios invisible. Entonces, si nosotros queremos tener acceso a este Dios, la forma sencilla para hacerlo es, bueno, a través de su Hijo. Y aquí entran dentro de estos principios básicos que hemos estado leyendo de cómo leer. Y yo me sorprendo de que por muchísimo tiempo, Carlos, estuvo frente a nuestros ojos la forma sencilla de poder acceder a este conocimiento, que es a través de entender que es un hijo y es un padre, y que de ese conocimiento se desprende lo que es el producto de la salvación. Y eso lo vamos a ver en preguntas más adelante, pero tengamos en cuenta eso. Vamos partiendo de cómo vamos a encontrar cómo es la revelación de Dios y vamos viendo ujú, que tiene que ir viendo con conocer los conceptos de sabiduría, la imagen. Tengan en cuenta esta idea. Así que vamos a la, sí. Ok, dime. No, que iba a comentar que no perdamos de vista el hecho de que se nos presenta a Cristo como el medio por el cual, o sea, Claro. y fue puesto por Dios, ha sido hecho por Dios sabiduría, o sea, Dios lo puso como el Oh, medio por el cual nos llega, porque dice que para nosotros, o sea, o Dios lo puso para nosotros, o en cuanto a nosotros, no para nosotros, pero esto es la misma ley para todo el universo, ¿no? Eh, claro. la sabiduría, el conocimiento, la ciencia de Dios nos llega por medio de Cristo. La justificación nos llega por medio de Cristo. La santificación nos llega por medio de Cristo. La redención se obró por medio de Cristo, porque por medio Sí. de Cristo es que Dios lo hace todo. O sea, Cristo es el Fíjate, medio por el cual Dios hace todas las cosas y eso ya lo hemos estudiado en lecciones anteriores.
Fíjate que una vez, no me quiero salir porque, ¿sabes? Nos ponemos aquí a hablar y nos vamos Ajá, de... sí, no. Pero recuerdo muy bien que una de mis amistades, digo, igual si está viendo este video, ella sabe a quién me refiero. En una plática que tuvimos, porque no somos la misma religión como tal, ella me dijo, pero ¿por qué hablan tanto de Cristo? O sea, si el Padre es lo más grande, ¿por qué no hablan del Padre? O sea, ¿por qué es Cristo? ¿Por qué es Cristo? ¿Por qué es Cristo? Y siéndote bien honesto, yo en aquel momento cuando se me dijo eso, contesté, pero no tuve como que una forma tangible de decirlo, digo, dentro de lo que se nos ha enseñado también de estas jerarquías, no supe decir, pero ahora cuando estudio esto y vamos leyendo la Biblia de la forma clara como está representada, vemos de que, como en las lecciones pasadas, vemos que hay un esquema de cómo funciona, que es fuente-canal, y eso está manifestado bastante en la Biblia. Y vamos a seguir con esta idea de por qué estamos hablando de Cristo, y vamos a seguir viendo esa idea con esa pregunta. Dice, ¿qué otro nombre tiene Cristo? Eso lo vamos a ver en unas citas y se nos invita a hacer una comparación. Vamos a verlo en Juan 1:1 y luego Apocalipsis 3:19-13. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Apocalipsis 19 también se habla acerca de eso. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Yo no puse todas las traducciones, pero en todas habla acerca de el verbo como la palabra. Y la nota habla acerca de cómo esta palabra tiene, bueno, en griego es logos, y dice algo dicho, dice en el pensamiento, dice también como un razonamiento, con motivo, una expresión divina. A mí me llama bastante de cómo se pone, cómo Juan, más bien dicho, quiere ocupar como que las palabras adecuadas para comenzar a hablar del Mesías. Y si nos damos cuenta, por lo menos en la carta de Juan, es muy diferente a lo que hace Lucas y lo que hace Mateo, con respecto a la genealogía, a los detalles históricos. Él se va más al trasfondo de, del impacto que tiene el Mesías o que tiene de la perspectiva que él tiene, ¿no? ¿Desde dónde puede iniciar a hablar del Mesías? O sea, ¿desde dónde se pudo iniciar? ¿Desde David? ¿Desde Abraham? Y él lo coloca como la palabra, como el medio por el cual Dios actúa. ¿O qué piensas, Carlos? Sí, no, es tremendo la referencia a Jesús como la palabra, la identidad de Cristo como la palabra de Dios eh, y como hijo, ¿no? Eh, y vemos que la palabra es, ¿verdad? Al pensamiento una expresión, ¿no? Es la expresión, es la comunicación, es el medio. Tú tienes un pensamiento, pero si tú lo quieres expresar, tú tienes que buscar un medio, un canal por el cual expresarlo. eh, y, y hasta un lenguaje, ¿no? De cómo expresarlo. Pues ahí podríamos entrar a hablar acerca de no solamente de idiomas, sino lenguajes corporales, ¿verdad? Un medio de comunicación, por decirlo así. Y, y Cristo es el logos, ¿verdad? Esa palabra de Dios, esa expresión, ese canal, ese medio por el cual Dios decide comunicarse al universo. Primero que decide hacerlo todo por medio de él y ahí concuerda, o sea, la palabra es precisamente al pensamiento, eso mismo, la expresión del mismo. Claro, Y ahí vemos cómo se identifica, según el diccionario, como la expresión divina. Es la comunicación de Dios, es la revelación de Dios. Y, y si hacemos algo muy interesante y leemos los versículos, sustituyendo la palabra verbo con la palabra palabra, que algunas versiones lo tienen así, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y Apocalipsis 19:13 se referiría a Cristo como la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios.
es la expresión de Es Dios, el reflejo del pensamiento. es el medio de comunicación por el cual Dios manifiesta su pensamiento. Eh, Nada, eso. Sí, tal cual. Y consideremos eso. Recuerden lo que todo eso lo estamos analizando a la luz de las lecciones pasadas. Si, bueno, no tienen el gusto de haberlas visto, en ese mismo canal pueden entrar a ver la lista de reproducción que tiene que ver con esta lección de escuela sabática, donde hemos estado hablando acerca de varios principios, y es por eso que tal vez damos por entendido algunas cosas, pero en resumen, estamos analizando eso a la luz de esta relación de padre e hijo, de esa fuente canal, de ese pensamiento, acción que es la palabra. Y vamos a seguir con esta idea. Y teniendo en cuenta con esta acción como tal, Carlos, fíjate la pregunta que te toca ahora. ¿Quién inspiró las sagradas escrituras? Allí en Primera de Pedro 1, versículos 10 y 11 leemos: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Este versículo nos habla acerca de los profetas que profetizaron, o sea, lo que quedó registrado, lo que quedó escrito, las profecías Claro, ¿verdad? Los oráculos que le fueron dados al pueblo de Dios y quedaron registrados, escribieron lo que les indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Eh, Así que vemos cómo fue el Espíritu de Cristo que estaba en ellos lo que inspiró a estos profetas, ¿verdad? E inspira la Sagrada Escritura. Eso lo confirma también 2 de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En uno nos dice el Espíritu de Cristo y otro nos dice Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y y estos santos hombres de Dios, estos hombres que quisieron, eligieron, ¿verdad? Aceptaron ser medios por los cuales Dios se comunicara también con los hombres, pues era el Espíritu de Cristo el que lo inspiró para escribir lo que escribieron y que quedaran registradas, esos oráculos quedaran registrados para la bendición de cada uno de nosotros. tal cual. Por ahí están, siguen algunos Ahí sí, textos. hay otro versículo muy importante de Apocalipsis 19:10 que dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí vemos cómo lo que Jesús testifica, lo que Jesús habla, el testimonio de Jesús, lo que él habla, lo que él comunica, y ya vimos que esa comunicación, esa palabra que él da es la palabra del Padre, es la expresión divina. Lo que Cristo le habló o inspiró a los profetas es el espíritu de la profecía. Es decir, lo que Jesús habla es lo que les llegó a los profetas, el espíritu de la profecía, el espíritu que recibían, y era lo que Jesús testificaba. Así que así vemos cómo el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Por el cual fue inspirada la Sagrada Escritura, es el testimonio de Jesús. Es lo que Jesús testificó. Y la nota 3 nos habla precisamente de eso. Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto está en Patriarca y Profeta, página 337. Así que es Cristo hablando. Es Cristo el que habla por medio del Antiguo Testamento, y se lo podríamos aplicar a todas las escrituras, ¿no? Sí, Porque el espíritu de profecía es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. y justo más adelantito vamos a hablar acerca de esto. Recuerden lo que leímos ahorita, del testimonio, ¿no? Como palabra clave que vamos a tocar en ese momento. Y la siguiente, que me gustaría analizarlo igual contigo, la siguiente pregunta sigue con esta idea que dice:
cómo es la relación entre la palabra de Dios viviente y la palabra de Dios escrita. Cómo el hombre conoce la palabra de Dios viviente. Vamos a analizarlo eso en los textos que siguen. Y la pregunta que nos da es, ¿qué relación existe entre la naturaleza divina y humana de Cristo? ¿Esta es una relación del modelo divino? Vamos a verlo y vamos a ir tratando de hilar las citas que tenemos acá. Y en Juan 5:39 dice, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Vale? Vamos encontrando esos puentes que hay, ¿no? En Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok, nuevamente vemos una dependencia que tenemos nosotros hacia la palabra de Dios. En ese caso, tiene un símbolo de una espada de espíritu, algo que nos defiende o sería para poder defendernos. Y siguiendo con esa idea, dice Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía, y nuevamente, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en sus fuerzas. Nuevamente, estamos viendo de que estamos nosotros dependiendo de esa palabra. Esa palabra está escrita, está colocada para nosotros y esas están dando testimonio de él. En Hebreos 4:12, igual da bastante luz sobre ese tema, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cómo es la relación entre la palabra de Dios viviente y la palabra de Dios escrita? Bueno, está tal cual plasmada su voluntad a través de la palabra, esta acción escrita en su Biblia, o bueno, lo que nosotros conocemos ahora como Biblia, ¿no? Pero aquí hay otra palabra, otra pregunta que te la dejo. Yo sé que traes ganas ahí de. Dice, ¿qué relación existe entre la naturaleza divina y humana de Cristo? ¿Está en una relación del modelo divino entonces, Carlos? Sí, sí, y me parece que tanto la palabra de Dios viviente, que es Cristo, y la palabra de Dios escrita, que es la Escritura, también están en ese modelo divino y lo vamos a considerar. Recordemos que bajo lo que hemos venido estudiando del modelo divino, hay varias características, ¿no? Y una de ellas es que bajo el modelo divino, eh, uno es fuente, ¿verdad? El Padre es fuente, Cristo es canal. El Padre invisible, Cristo es, ¿verdad?, la manifestación visible. Dios está encerrado en gloria, ¿verdad? Eh, y Cristo es el resplandor de esa gloria. Esa gloria. Entonces, ahí vemos varios principios que tienen que ver con el modelo divino y vemos el principio de origen y medio, vemos el principio de invisibilidad y visibilidad, vemos el principio de gloria encerrada, ¿no? O Luz inaccesible, inaccesible, ¿no? luz inaccesible para utilizar la palabra bíblica, y luego vemos el resplandor de esa luz, de esa gloria, ¿no? En Cristo, y aplicando esos principios de esa relación, así como Cristo está sujeto al Padre, al pensamiento del Padre, a, a lo que su Padre le da para que él hable, ¿no? Asimismo, la palabra escrita está sujeta a lo que Cristo habló. Y vemos Claro. cómo Cristo viene siendo fuente para la palabra escrita. Cristo, la palabra viviente, viene siendo como fuente para la palabra escrita. Y la palabra escrita está sujeta a la palabra viviente porque la palabra escrita es una expresión de lo que Cristo inspiró y lo que Cristo estuvo hablando y testificando a lo largo de todo el tiempo que tomó la inspiración de las escrituras. Por eso es que Jesús dice que ellas son las que dan testimonio de mí, ellas hablan de mí. Ellas, Claro. entonces vemos cómo podemos conocer, así como por medio de Cristo conocemos al Padre y las escrituras nos dan a conocer a Cristo, conociendo a Cristo por medio de las escrituras, es que conocemos al Padre, porque a fin de cuentas, así como el Padre es invisible, Cristo es la revelación del Padre. Nosotros ahora mismo no vemos a Cristo, sin que para nosotros Cristo es invisible, pero las escrituras para nosotros son visibles, palpables, y mirando las escrituras podemos conocer a Cristo.
Así que se llega a conocer a la palabra de Dios viviente por medio de la palabra de Dios escrita. Ese es el canal, no hay otro, no hay otro. Entonces, el hombre conoce la palabra de Dios viviente por medio de esa palabra. Ahora, cuando habla de la relación que existe entre la naturaleza divina humana y Cristo, nos hace la pregunta, ¿está en una relación de modelo divino? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, porque la naturaleza divina de Cristo, una vez Cristo o sea, la divina es primero, estaba primero, la humana vino después. Pero ¿qué pasa? La humana es la revelación de lo que era desde el principio, como dice en 1 Juan capítulo Claro, 1, exacto. verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, o sea, es la manifestación a los seres humanos de la naturaleza divina que estaba con el Padre y nos fue, ¿verdad? Y que fue manifestada, ¿no? Entonces, en Cristo se juntan ambas naturalezas. Los hombres no veían la divina, solamente al humano, podían ser la divina por medio de la humana. Eh, Así que es interesante verlo de esa forma, ¿no? Sí, Y esa relación que existe en ese modelo, ¿no? exactamente, la naturaleza humana de Cristo era el canal por el cual la naturaleza divina fue manifiesta, ¿no? O se manifestó. Eh, por eso nos dice que Dios fue manifestado en carne, ¿no? Al Y Cristo fíjate que este hacerse modelo, hombre. ese modelo, si empezamos a prestar atención, hablamos también de, dentro de una familia, cómo el padre tiene esta responsabilidad de ser la cabeza y de Ujú. amar a su esposa, así como Cristo más su iglesia. Empezamos a entender de que estas estructuras eh, parten de este modelo, ¿vale? No Ujú. hay un desorden, ¿no? hay un desorden en la Sí, forma en cómo Dios quiere totalmente, testificarnos. totalmente. Y vamos a ver, no solamente, no sé si ya lo han percibido en las lecciones que ya hemos tenido, pero a lo largo de todo este trimestre vamos a estar viendo cómo precisamente ese modelo de Dios, ¿verdad? Del Padre y de su Hijo Jesucristo, se ve plasmado a lo largo de toda la escritura. Y no solamente la escritura, también en Sí, la naturaleza y en las cosas que Dios creó, porque toda la creación, como nos dice Pablo en Romanos 1, lo que nos hacen es testificar de su divinidad, de su eterno poder y divinidad. Así que toda la creación también testifica de la divinidad, nos revelan a Dios, nos permiten conocer a Dios y es como una estampa, ¿verdad? Es como el sello de la verdad, como también dice el título del, ¿verdad? Del folleto de este trimestre, que el sello de la verdad, ¿no? Es como una firma, el modelo divino es como una firma que Dios nos deja saber o identificar para que veamos cómo es que él obra y que claro. a través de todo está eso ahí presente. Sí, tal cual. Y es por eso que cuando leemos Apocalipsis dice que el sello de Dios, ¿qué es el sello de Dios, no? O sea, ese modelo a seguir, su sello también está marcado en el sábado. Y también es lo que vemos nosotros en el día a día. Bueno, hablando, ahora Ujú. sí, hablando de Sí, otro, sí, ¿no? sí. de otros No, temas. tremendo, Y, tremendo, tremendo. y te pones a analizar, Carlos, cuando vemos las instituciones en el mundo actual, cómo se están desvirtuando, cómo la tendencia es ir como que en contra de esos principios que están establecidos en la misma naturaleza. Y es hoy por hoy de los problemas que existen y existirán con mayor frecuencia cuando se destruye ese modelo, ¿no? Empezando por la familia, empezando por las instituciones, empezando por la misma organización de las iglesias. Es la base de lo cual está el enemigo de las almas tratando de desviar la atención. Y bueno, no, no, Otra no. cosa que te iba, te Ajá, iba a dale, dale, comentar dale. que me llamó la atención, que ahora mismo lo noté. O sea, lo que sale de Cristo, una espada aguda de 2 filos. Es interesante que dice 2 filos. Y me vino a la mente como lo que sale de su boca son sus palabras y tiene 2 filos, capaz que representa también el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Pues mira, Por su palabra, no sé, me vino a la mente así, pues es una mira, posibilidad.
Pues hablando de esa idea, te doy la oportunidad de que lo comentes ahora con esta pregunta Ajá, que ajá, viene. ajá. La Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué relación sostienen entre sí? ¿Son coiguales? Enmárcalas dentro del marco del modelo divino. Nos dice Vamos a Mateo analizarlo. 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. En 1 Corintios 14:32 nos dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Nos dice 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y, y nos dice la versión de Reina Valera 1909, que el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Así que eso se citaron esas dos versiones para que viéramos que el antiguo pacto en este contexto está haciendo referencia al Antiguo Sí. Testamento. Y Entonces, ¿qué? Carlos, ahí no Ajá, bastantito. Ahí la anotación que puse, porque la lección habla de comparar varias. Me gustó bastante la versión Reina Valera 9, porque dice, no descubrieron en la lección del Antiguo Testamento, o sea, como que siempre estuvo ahí, o sea, como que siempre estuvo ahí una lección. Y en la transmisión pasada que hicimos, un servidor estuvo platicando por ahí acerca de las promesas frágiles. Yo hacía el ejemplo de mi hijo, bueno, que no se ha aparecido ahorita por acá, pero de cómo a veces nosotros tratamos de enseñarle a nuestros hijos con un lenguaje que ellos puedan entender, atendiendo al nivel de conocimiento, atendiendo a las capacidades que tienen, y vemos justamente cómo es que el pueblo de Israel, teniendo en cuenta de que venían de perder totalmente el rastro de identidad por 400 años, el Señor con todo su amor empieza a hablarles en un lenguaje que ellos quieran entender. Y aún así no descubrieron en la lección del Antiguo Testamento lo que se habría escrito para ellos, ¿no? Bueno, te dejo. ujú. No, no, buenísimo. Aquí vemos cómo se relaciona el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Primero que se nos dice que Cristo y su ministerio fue para cumplir, no para abrogar. Así que vemos que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. También vemos que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, es decir, cada profeta que se levanta está sujeto al profeta anterior. Así que vemos que el Antiguo Testamento viene siendo como fuente y canal, viene siendo el Nuevo Testamento en este sentido porque es el cumplimiento, es el fruto, podríamos decir, es el canal que se sujeta a la fuente, y vemos que es el Nuevo Testamento viene siendo el descorrer ese velo. Al convertirse a Cristo, el velo le es quitado del Antiguo Testamento. Es como, sí, es como pasar del lugar santo al lugar santísimo y poder contemplar la gloria de Dios, ¿no? Que se manifestaba en el lugar santísimo. Pues me llama mucho la atención cómo todos estos versículos nos presentan que lo que se manifestó, lo que queda registrado, lo que está registrado en el Nuevo Testamento, no es sino el descubrir la lección que estaba en el Antiguo Testamento que antes estaba cubierta. Es, están sujetos, no como en un grado de coigualdad, sino en un grado de sujeción. Están en el modelo divino. Está sujeto a, y su propósito es cumplir, revelar, amplificar, hacer que resplandezca con mayor luz aquellas lecciones que habían quedado, ¿verdad? Veladas y, ¿verdad? Por la dureza del corazón del hombre. Claro, y siguiendo con esa idea de la división de los testamentos, aquí hay varias preguntas que vamos a leer en la pregunta 8. Dice la primera, ¿en qué dos secciones está dividido ahora el Antiguo Testamento? En Mateo 5 nos damos cuenta, 5 y 7 dice, no penses que he venido a abrogar, no he venido para abrogar la ley y los profetas. O sea, estamos viendo que está hablando Cristo de abrogar la ley y los profetas, contenido en el Antiguo Testamento. En Lucas 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios ha anunciado. Entonces nos damos cuenta que está hablando de que en el Antiguo Testamento hay ley y hay los profetas. Y en Isaías 8:20, y llama la atención también eso, con lo que leímos hace rato del testimonio, dice, a la ley y al testimonio.
Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa? Que, bueno, los profetas estaban sujetos también a lo que se había dicho previamente. Entonces encontramos una separación de ley o una división de ley y el testimonio que está en los profetas. Y siguiendo con esa misma pregunta, dice, ¿qué relación tienen entre ambas? Y en Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué relación existe de que la ley como tal perfecciona a la persona y da sabiduría al sencillo? ¿Por qué? Porque el testimonio de Jehová es fiel. Y aquí podemos ver que si bien alguien puede estar diciendo, bueno, pero ¿cómo que una instrucción dada en piedra y la ley como tal me va a hacer a mí alguien más consciente, ¿no? Yo sé que eso lo hemos explicado previamente en otras transmisiones, en otras lecciones, pero tomemos un ejemplo sencillo con respecto a, bueno, vale, si tú vas por la vida cada vez que puedas robando, bueno, ese simple acto como tal te generará un problema y las consecuencias no te harán la persona más sabia, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en las siguientes preguntas, Carlos, pero como tal, la ley es perfecta porque revela o transmite el sentido puro de lo que es Dios. ¿Con qué finalidad? Bueno, con una finalidad de que tú vivas tranquilo. Y yo sé que tal vez me adelanto, pero dice que la ley también está dividida en dos cosas, que es amar a Dios y amar a tu prójimo. Y Pablo dice, el que ha amado, dice, solamente debes tener una deuda, y es amar a tu prójimo. Y el que ha hecho eso ha cumplido con toda la ley. Entonces, partimos entonces de que la ley, al ser perfecta, te lleva a ti, a alguien sencillo, vivir una vida tranquila, inspirado en el testimonio de Jehová, en el testimonio del Señor. Y ahora, ¿qué relación hay entre los mandamientos y la ley y los profetas? Un poco lo que estamos hablando ahorita acerca de, le preguntas, ¿no? Al Señor Jesús, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento de una ley? Eso lo vemos en Mateo 22, 36 al 40. Y Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Entonces, tengamos eso en cuenta. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más, Carlos, pero ¿qué te parece esto? Sí, no, está Estamos tremendo. colocando a la ley, no la estamos colocando afuera de un testimonio fiel. Y yo sé que el mundo, y yo sé que tal vez los que estamos aquí reunidos, somos un porcentaje de un universo de cristianos, no hablemos de un mundo general, sino del sector cristiano, que tal vez consideramos a la ley como parte importante de nuestra vida, pero tengamos en cuenta que un gran sector del mundo cristiano no considera la ley. No considera la ley como una fuente de amor, como una fuente de perfección y de que da testimonio a través de ella el carácter de nuestro Dios. Sí, me llama la atención, o sea, yo no sé cuántos de nosotros percibimos lo que se está discutiendo en esta lección, que, o sea, si resumimos lo que tenemos hasta ahora, que vamos ya con un poco más de la mitad de la lección, si nosotros vamos resumiendo para que no damos la línea, vemos que Dios es la fuente, Cristo es el canal, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es el pensamiento de Dios hecho divino, Cristo es la palabra de Dios. Dios se comunica y se revela por medio de Cristo. La vida eterna consiste en ese conocimiento de Dios, pero Dios se revela por medio de Cristo. Y Cristo se revela por la palabra, o sea, la palabra viviente y la palabra escrita. Y la palabra escrita tiene dos también, si vemos dos, el Padre y el Hijo. Dos, Cristo, la palabra viviente y la palabra escrita. Si vemos, vamos a la palabra escrita, que es la Biblia, vemos dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y vamos al Antiguo Testamento, y si seguimos adentrándonos cada vez más hacia adentro, vamos al Antiguo Testamento, encontramos, ¿qué cosa? La ley y los profetas, que son dos también, que está resumido. Pero dentro de la ley y los profetas están los mandamientos. Miren qué interesante. Así como la ley, que es la Torah, es la fuente y los profetas vienen siendo el canal, la amplificación y se sujetan a la ley,
Así Nuevamente también, tenemos el modelo. mira, sí, entonces vemos que aún la ley, la Torá, depende de los mandamientos. O sea, dentro de la Torá están los 10 mandamientos y de los dos mandamientos o del resumen de los 10 mandamientos, que es amar al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En los 10 mandamientos, de esos 10 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, la ley y los profetas están sujetos a los 10 mandamientos. Y vemos así una cadena. Y aún dentro de los 10 mandamientos, que lo vamos a seguir viendo, tenemos esas dos divisiones. Así que vemos esta estampa, este sello de la divinidad de Dios y de su Hijo, siguiendo, ¿verdad? Esa revelación descendiendo, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Del Padre al Hijo, el Hijo por medio de los profetas y quedó plasmado en la palabra escrita. La palabra escrita también se divide en dos, ¿verdad? Y seguimos así llegando hasta una fuente de la palabra escrita, que son los 10 mandamientos, que es la ley, que como tú bien mencionas, es la revelación, mm, ¿verdad? Del carácter de Dios, una transcripción del carácter de Dios. Tal cual. Así que quise resumir esto ahora para que nuestros amigos que nos acompañan vean la secuencia de lo que venimos estudiando, que les sea más evidente, capaz, y entonces así podamos seguir aplicando los mismos principios en las partes que nos restan. Sí, y tal cual. Y te dejo ahorita con la siguiente que te va a dar la oportunidad de analizar esta parte acerca de la Torá, ¿vale? Con la pregunta Dale. número 9. ¿Cómo está compuesta la ley? Deuteronomio 31, 24 al 26 nos dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Así que vemos que la ley o la Torá, ¿verdad? Quedó cuando terminó de escribir todo lo que iba a escribir Moisés, él pidió que ese libro fuera puesto al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Es decir, estaba en el lugar santísimo, en el santuario, allí al lado del arca. Entonces, ya aquí vamos viendo quién se sienta a la diestra del Padre, quién está a la diestra del Padre. Vamos viendo que el libro de la ley concuerda con Cristo, ¿no? Que viene siendo un canal, una amplificación, un resplandor de la gloria del Padre y se sienta a la diestra del Padre. Entonces leemos en 1 Reyes 8:9 que dice, en el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué estaba dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos, las dos tablas de la ley. Estaban en el arca del pacto, que es un símbolo del trono, pero al lado de está el libro de la ley. Entonces vemos cómo la fuente, que es invisible a los ojos humanos, que son los 10 mandamientos que están escondidos dentro del arca y no se ven, ¿verdad? Viene siendo invisible. La parte visible de esa ley, porque también estaba escrita lo que decía esa ley en el libro de la ley, estaba de forma manifiesta y visible a los sacerdotes, sumos sacerdotes, cuando entraban a ese compartimiento, ¿no? Entonces vemos cómo aún la ley de los 10 mandamientos y la Torá guardan esta relación de fuente y canal, siendo los 10 mandamientos la fuente y siendo el libro de la ley el canal, la expresión, la amplificación, el medio por el cual se da a conocer esa ley, porque a fin de cuentas esa ley estaba escondida dentro del arca del pacto, ¿no? Y también leemos ahí en Hebreos 9:4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, de la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Eso solamente para confirmar que dentro del arca estaban los 10 mandamientos y al lado del arca estaba el libro de la ley, también teniendo una relación fuente y canal. Y esta nota Entonces está leemos, genial. sí, leemos en la nota 3, esto es de Patriarca y Profeta, página 379, el capítulo, si no me equivoco, el 32, que se llama El La ley y los dos 32. pactos. Sí, La está. ley y los dos pactos. Léanlo Que, todo, ahí con sí, calma, léanlo todo, sí. sí, leanse ese capítulo con cuidado, con detenimiento.
Dice, a Moisés se le dijo que escribiera como Dios se lo había mandado, derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a lo que el Señor requería. Estas instrucciones relativas a los deberes del pueblo para con Dios, a los deberes de unos para con otros y para con los extranjeros, no eran otra cosa que los principios de los 10 mandamientos ampliados y dados de una manera específica, en forma tal que ninguno pudiera errar. Tenían por objeto resguardar la santidad de los 10 mandamientos grabados en las tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Estas instrucciones adicionales, todo esto que quedó registrado adicional, que nos parecen mandamientos adicionales a los 10 mandamientos, no son sino los 10 mandamientos ampliados, una explicación específica de, de cómo se ve en la vida práctica los 10 mandamientos. Y así vemos cómo vienen siendo o cumpliendo con lo que es el principio de la amplificación, la expansión que hace Cristo de la gloria de Dios, ¿no? Que la da a conocer, la hace más evidente, la hace más clara y hasta cierto punto podríamos decir la hace más comprensible para nosotros, ¿no? Así que, no Sí, sé si... y siguiendo, tomando tu palabra, vamos a seguir yendo más adentro para seguir encontrando este modelo. Y la pregunta dice, ¿cómo está dividida la ley de los mandamientos? Vamos a seguir con eso. Dice en Marcos 12, 28 al 31, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabiendo que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y es lo que ya vimos hace ratito, pero volvámonos a entender en esta secuencia de cómo hemos encontrado el modelo. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor tu Dios, Señor uno es, amarás al Señor de Dios, a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si nos damos cuenta, estamos viendo que si alguien tuviera que resumir todo ese compendio de leyes, estamos acabando en amar a Dios, por lo tal no vas a hacer nada de lo cual tú le ofendas, y por obvias razones, en el cumplimiento de este amor, en este reflejo de amor hacia Dios, tú lo reflejas hacia la persona que está cercana a ti y por lo tanto no vas a ser capaz de hacerle un daño. ¿Por qué razón? Porque le amas como alguien semejante a ti, como un hijo por creación y por adopción de nuestro Dios. Entonces, esa ley de los 10 mandamientos, de igual forma, está separada de tal forma en que nosotros podemos entender un principio que yo al inicio también, cuando era joven, yo decía, bueno, si los 10 mandamientos son aquí y también hay en el cielo, ¿cómo arreglamos el asunto de que los ángeles tienen que respetar a su padre y a su madre? No, eso no es claro para ellos. Pero resulta de que el resumen de esa ley para ellos no es necesario que hablen de un padre y una madre. Estamos hablando de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Por obvias razones, eso nos lleva a no tener imágenes, no tomar, no tener otros dioses, no tomar su nombre de Dios en vano, que es todo un tema ese solo mandamiento. Y así podemos ir desmenuzando la ley, siempre siguiendo esta dependencia, como lo decías, Carlos, ese reflejo de lo que se nos pide en ese primer gran mandamiento, reflejándolo con nuestro prójimo. ¿Cómo la ves? Sí, sí, exactamente así. Los primeros 4 mandamientos se resumen en el amor a Dios y los últimos 6 en el amor al prójimo. Y viene primero el amor a Dios. No podemos amar al prójimo si no amamos a Dios y no hemos conocido el amor con que hemos sido amados, porque le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que conocemos su amor, le amamos y ese amor, como tú bien mencionaste, se expresa, se manifiesta en el amor al prójimo. Y aquí vemos cómo el amor a Dios es invisible en sí mismo. Su única expresión o encuentra expresión en el amor al prójimo. La única manifestación visible de que verdaderamente amamos a Dios
se encuentra el amor al prójimo. Cualquiera puede decir yo amo a Dios, como acá en Puerto Rico decimos, de la boca para afuera. O sea, de la boca para afuera puedo decir lo que sea, pero puede distar bastante de la realidad. ¿Cómo realmente se manifiesta o se demuestra? O yo podría, me parece que la palabra manifestar es más bonita y más conforme al pacto. Eh, yo no tengo que estar, o sea, no tenemos que estar viviendo tratando de demostrar el amor a Dios, sino que de forma natural, cuando amemos a Dios, vamos a manifestar el amor a Dios, nuestro amor hacia los demás. Así, aquel a quien vemos, ¿no? Y de hecho hay un versículo que habla precisamente de esto, del que el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su prójimo es un mentiroso. Este, pues dice, pues, ¿cómo va a amar cómo va a amar a Dios a quien no ve y aborrecer a Claro. su prójimo a quien ve? Entonces, la manifestación visible que concuerda con lo que es el canal dentro de lo que es el modelo divino, es una expresión de la fuente de ese amor que, que viene por un amor hacia Dios, pero en primera instancia porque Él nos amó a nosotros primero. Sí, y fíjate, Y, igual eso que estás comentando se aplica bastante con esta pregunta que te toca, ujú, de ir desmenuzando hasta sí, sí, seguimos, o sea, empezamos con el Padre y el Hijo y ya estamos dentro de la ley de los 10 mandamientos, ya habiendo su visión y habiendo visto cómo una es la expresión del otro y cómo se manifiesta hacia nuestro prójimo, la relación que guardemos con Dios. También vemos que dentro de los primeros hay uno muy peculiar y dentro de los otros 6 que tienen que ver con el prójimo, hay otro muy peculiar. Y dice en Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y también le dijo en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Así vemos que dentro del sábado es un día relacional, es un día de relación, en un día de reposar, ¿no? Pero se nos dice que ese reposo fue hecho por causa del hombre para beneficio del hombre, para bendición del hombre. Eh, y Efesios 6:2 nos presenta otros mandamientos, ¿verdad? Ahí vimos el cuarto mandamiento, ahora vamos a ver el quinto, que están uno al lado del otro. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Dice que es el primer mandamiento con promesa. Ambos mandamientos tienen promesa. ¿Por qué? Porque la bendición, la santificación y el reposo del sábado es una promesa de lo que Dios ha de hacer en el hombre. Por eso Dios dice, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os santifico. El sábado es la promesa de la santificación. Eh, y está la promesa de Dios de la santificación y en mandamientos de honrar a tu padre y a tu madre. Se le llama el primer mandamiento con promesa explícita, porque dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta la tierra que Jehová tu Dios te da. Y, y vemos que ambos días tienen que ver con una relación, primero con Dios, el del sábado, y honra a tu padre y a tu madre tiene que ver con una relación con tu prójimo más cercano. ¿Quién es nuestro prójimo más cercano? Sino nuestros padres, nuestros progenitores, por decirlo así. Ellos son nuestro prójimo más cercano. Quien honra a Dios va a honrar a sus padres. Y quien honra a los padres va a honrar al resto de las autoridades y va a honrar y a respetar y amar al resto de su prójimo. Que no a su madre, se puede esperar de él en cuanto a su prójimo. Si no se respeta ni se honra a mis progenitores, a los que me dieron la vida, a los que me han mantenido hasta que pude valerme por mí mismo, por decirlo de esa forma. Aquellos que estuvieron con las manos, ellos les debo la vida. Si no se honra a ellos, no se va a guardar el resto de los mandamientos porque que tienen que ver con respetar la propiedad privada, respetar la mujer de tu prójimo, no quitarle la vida a otras personas, no codiciar,
las cosas que tienen, no mentir. Nada de eso se va a hacer si no se honra a padre y a madre. Entonces vemos cómo en cuanto al sábado, Dios nos da bendición, santificación, reposo, para que no tengamos otros dioses ajenos delante de Él. Eso lo recibimos por medio de la bendición del sábado. Y el mandamiento de honrar al padre y a la madre, si realmente se cumple ese mandamiento, todos los demás también se van a cumplir, porque así como se respeta al padre y a la madre, también se va a tener un respeto también por el prójimo. Tal cual. Y siguiendo con en esa idea, bueno, en resumen, ¿no? Estamos viendo cómo ese es el camino, ¿no? Cómo vamos encontrando ese camino muy marcado en su palabra. Y fíjate esa pregunta, ¿en dónde se puede ver el camino o la obra de Dios? Dice en Salmo 68:24, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi rey en el santuario. A ver, ya empezamos a aterrizar esto y ok, vale, hay una fuente canal, hay una percepción de la realidad que tenemos de nuestro Dios plasmada en su Hijo, conocemos cómo Él vivió, se movió, cómo inspiró a través de la ley, los profetas, dando testimonio en el Nuevo Testamento, pero hay un modelo también que existe en la Biblia en donde está descrito no solamente esa forma de interactuar, sino también el camino como tal, como lo dice aquí en Salmos, el camino de Dios. Y siguiendo con esa idea, yo dejé ahí la pregunta seguida. Si quieres, puedes comentarla, ¿no? Sí, Pero está termino, relacionada, sí, pero termino nada más con esa idea. seguro. Hay un salmo también acerca donde David, pues bueno, empieza a quejarse, empieza a tener este dolor del alma, empieza a decir, bueno, ¿cómo es posible de que a esta gente no les pase nada? Y dice que cuando él entró en el santuario, dice que, como que, ok, ya sé por dónde va esto, ya sé cuál será el destino de ellos, ¿no? Entonces estamos viendo de que existe un modelo como tal del santuario celestial que nos debe de llenar a nosotros de esperanza de cómo son los pasos, cómo es este modelo del Padre y del Hijo, cómo se va reflejando en el caminar del cristiano. Y parece chistoso esto, pero a veces nosotros ni siquiera queremos pasar, Carlos, por el altar del sacrificio y rápidamente nos vamos hasta el altar del incienso, ¿no? Entonces, como que hacemos estos brincos en nuestro caminar cristiano y desconocemos un poco de cómo funciona los principios de Dios. Entonces, teniendo esta idea, te dejo nuevamente con la pregunta porque viene con esta secuencia, que es la pregunta 13. Sí, dice: ¿qué relación existe entre el tabernáculo en la tierra y el modelo o tabernáculo en el cielo? Hazlo dentro del modelo divino. ¿Qué implicancias tiene la frase figura o sombra de las cosas celestiales? O sea, antes de leer los versículos, te está hablando de dos tabernáculos que menciona la Biblia, uno terrenal, otro celestial. El terrenal se hizo basado en el modelo eh, celestial, ¿no? Que se le mostró a Moisés y vemos que el original entonces es el celestial Sí, claro, y, y el que se hizo acá en la tierra, el terrenal, es una figura, una una figura sombra, es una representación, una manifestación, es un medio de comunicación de del- enseñanza también. de enseñanza también, sí, del santuario celestial. Dentro del modelo divino, pues ya vamos viendo que la fuente, el original, el que es invisible para nosotros es el celestial. Entonces, el visible es el terrenal. Este, y conocemos del invisible por medio del visible. Eh, Leemos en Hebreo 8 el 2 y el 5. Ministros del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así vemos que, o sea, confirmando que el santuario terrenal o el tabernáculo terrenal era una sombra, una figura de algo celestial, del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
Así que ese tabernáculo es primero que el terrenal. Y, y nos llama mucho la atención la relación de estos dos. Siempre el tabernáculo terrenal va a ser, como tú bien mencionabas, y como dice el versículo de Salmo, que leíste la pregunta anterior, va a revelar los caminos de Dios, cómo Dios obra, cómo Dios salva, cómo Dios este, opera, ¿verdad? Cómo es ese plan perfecto de Dios para salvar al hombre. Y yo no recuerdo, y lo voy a hablar aquí por si acaso, yo no recuerdo si está más adelante, pero cuando nosotros examinamos el santuario terrenal, yo creo que sí están, y no me quiero adelantar, así que mejor me callo y si no, pues hago el comentario después. Yo creo que está, no me quiero adelantar, pero sí, en la relación que existe entre el tabernáculo de la tierra y el tabernáculo del cielo es fuente y canal también. Y, viste, es como que se conecta con la palabra y con lo que veníamos hablando de la ley, porque ¿dónde estaba la ley? En el santuario. Ujú. ¿Dónde? En el compartimiento más adentro, ¿no? En el lugar santísimo. Dentro del arca del pacto están los 10 mandamientos. Afuera estaba la ley, ¿verdad? La ley. Luego tenemos 2 compartimientos, que es el lugar santo, el lugar santísimo. Y luego tenemos también 2 divisiones más, que el atrio y el tabernáculo como tal, ¿verdad? Que componían todo lo que era entonces el santuario. Es como que si seguimos inmiscuyéndonos, ¿verdad? Yendo hacia adentro, vamos viendo que está lo que era el santuario, ¿verdad? Estaba, La presencia de Dios, ¿no? sí, sí, hasta llegar hasta la misma presencia de Dios que se manifestaba allí sobre el arca del pacto. Pero lo que quiero que veamos es que se sigue este patrón, se sigue este modelo de dos, 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 dos. El atrio era visible a todos y el tabernáculo, pues adentro no era visible a todos, solamente para los sacerdotes. Pero aún para los sacerdotes había una parte que no era visible, solamente para el sumo sacerdote. Era esa parte visible, que era el lugar santísimo. Pero aún en el lugar santísimo había un compartimiento que era invisible, que era dentro del arca, que no se supone que se abriera ni se mirara adentro, ni se sacara nada de lo que estaba allí. Eh, es todo un modelo y un patrón perfecto de dos, 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 siempre cumpliendo con el modelo de fuente y canal. Tal cual, tal cual. Te dejo ahí la nota para que puedas darle un repaso rápido sobre eso, porque Sí, ya creo que lo contestaste. Jesús había dicho a sus discípulos antes de irse: no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y en el ministerio del santuario celestial, el consejo de paz estará entre los dos. De tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, sino que tenga vida eterna. Vemos que eh, en el santuario celestial, dice esta cita, el consejo de paz Discursos de paz. estará entre los dos, entre el Padre y entre el Hijo. Y, y esto Dice bastante, conecta. dice Sí, bastante el consejo de paz, ¿vale? O sea, sí. ya si lo lees así tal cual, Y ese era el santuario celestial, ¿no? Entonces vemos cómo el santuario terrenal viene siendo una revelación de la obra o de la manifestación de ese consejo de paz. Y nos dice ahí una nota, ¿verdad? Considera en primer lugar la relación entre el atrio y el edificio del lo santuario de la que, luz del modelo divino, que ya lo expliqué. Yo sabía que claro. estaba por ahí, pero Sí, no. de hecho, esta es una pregunta para los que leen el folleto, esa es la pregunta 14, pero en serio, yo lo dejé mejor como una nota porque ya venimos terminando la lección y justamente nos deja esa reflexión final Ujú, de cómo, como tú decías, ¿no? Cómo viene, entre más nos vamos acercando. Y si lo notamos también en la estructura, en cómo estaba el pueblo de Israel en el desierto, vemos que estaban alrededor del ujú, santuario, había un espacio que se dejaba, tú tenías que acercarte al santuario y, en, ajá, y en-
cada vez que ibas entrando a un compartimento, ibas siendo más protegido, ibas siendo resguardado, ¿no? Por las cortinas que están alrededor del atrio, entrando al mismo santuario, entrando al mismo lugar santo, lugar santísimo. O sea, te vas adentrando y lo que vas encontrando ahí cada vez más es la gloria de Dios. Y esa gloria de Y Dios, ajá, sino que siempre va a guardar esta relación, o sea, esas divisiones entre de dos, siempre van a guardar una relación de fuente y canal, atrio, tabernáculo o templo. Dentro del tabernáculo como tal, tienes lugar santo, lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo tienes, eh, fuera y adentro del arca. sí, tienes afuera y adentro del arca, ¿verdad? La ley. Y aún dentro de la ley tienes dos divisiones, o sea, y sigue así, y siendo Sí, siempre una fuente y siempre el otro canal. claro, claro. Y esta lección realmente es reafirmar lo que hemos estado leyendo en unas semanas y ya Ajá. para terminar, es una sola cita que nos deja pensando bastante. ¿Qué relación hay entre la salvación y la reconciliación? Y eso es maravilloso porque hacía una Eso es lectura. más que para que veamos que en el estudio de la palabra y tomando versículos, podemos encontrar esta relación de fuente y canal por Claro, todos lados. claro, y si tú lo lees así ya rápido con todo lo que hemos estado viendo, dice, porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo si lo ves desde el objetivo de alguien que está totalmente fuera de todo este contexto, dice, siendo enemigos, fuiste reconciliados. Y ahora Ujú. reconciliados por la muerte de su hijo, ¿cuánto más no vas a ser salvos, no? Salvos por su vida. Y es una dependencia hacia su hijo. No sé si quieras Ujú. terminar con algo sobre esta cita. Sí, no, rapidito, la reconciliación y la salvación. Para nosotros viene primero la reconciliación, porque la reconciliación es el canal por el cual somos acercados, atraídos a Dios. Así como por medio de Cristo vamos al Padre, por medio de la reconciliación somos atraídos a Dios. A atender la palabra, ¿no? Exactamente, ahora reconciliados, ya no viendo a Dios como nuestro enemigo, ni estando nosotros en una posición de enemistad para con Él, de nuestro corazón, nos acercamos confiadamente al trono de su gracia. ¿Y qué recibimos? Recibimos su vida, por eso somos salvos por su vida, somos salvos por la vida de Cristo, porque se nos da la vida de Cristo, lo que nos salva de nuestros pecados y de nuestra condición eh, caída, ¿no? Entonces vemos cómo una cosa precede a la otra. Primero somos reconciliados para recibir la vida de Cristo y poder ser salvos. Así que vemos cómo la reconciliación es el canal por el cual la salvación nos llega. Sí, Pero la salvación viene siendo la fuente, porque es el plan de salvación lo que obró la reconciliación. sí, es como si tú estás peleado con tu esposa, ¿cómo te va si no atiendes el llamado, ¿no? O sea, ya tienes que sentarte, escuchar, reconciliarte digo, estoy hablando en términos humanos, ¿no? Pero en esta reconciliación, en esta comunicación, vas a entender de lo que te están pidiendo, cuál fue el error, cuál fue la falla. Si no hay una reconciliación, si no hay un acercamiento, nunca vas a escuchar la palabra, y en la palabra hay Ujú. sabiduría, y en la palabra. Y la palabra es espíritu y es vida, Claro, y la de Dios. es el reflejo del pensamiento de tu Dios. Y tu Dios solamente tiene pensamientos buenos hacia ti. Y con lazos de Ujú, amor te ha estado tratando de atraer para reconciliar. Entonces, caemos en el punto de que si Dios es amor, la palabra es amor, y ese amor está queriendo llegar a mi vida. Y es la única forma en la cual nosotros vamos a poder encontrar real salvación y realmente paz, ¿no? ujú. Y pues bueno, ¿qué te Acabamos. pareció entonces? No, buenísimo el tema. Es una bendición poder examinar estas cosas juntos y mientras más uno las contempla, las considera, más claro se vuelve ¿verdad? Con la recurrencia. Sí, claro, principios que quedan marcados, y
Y alguien me decía, oye, como que andan muy doctrinales últimamente en tiempo de reunión. Y no es la intención realmente. La intención es que se generen principios sólidos a la hora de leer la Biblia, porque en serio, lo digo por mí, pasamos mucho rato leyendo la Biblia, pero a veces traemos conceptos y bueno, eso se da para otro tema. De hecho, lo leímos hace unos días acerca de cómo salir de ella por lo mío, ¿no? Salí de Babilonia, de esos conceptos equivocados, de esta forma de leer de manera equivocada. Y aquí nos estamos dando cuenta, hermanos, a todos los que están por ahí, gracias por estar con nosotros, de cómo hay dos, fuente, canal, fuente, canal. Nos dimos cuenta hasta que en la parte del matrimonio, de muchas cosas, esto es un modelo a seguir. Y pues bueno, vamos a concluir porque siempre nos pasamos un poquitito, pero bueno, yo le agradezco a todos los que están ahí presentes, que están hasta ahora, hasta este punto, les agradezco bastante por estar conectados y bueno, vamos a despedirnos con una oración, Carlos. Vamos a, vamos a pedirle a todos que nos acompañen con una oración. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre porque nos has tenido hasta este momento en tranquilidad, nos has ayudado a poder comprender tu palabra, el modelo para poder conocerte. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de acercarnos cada vez más a tu trono. Te agradezco, Padre, por estas lecciones. Nos quitan una carga grande dentro de nosotros, porque sabemos de que tú siempre has estado de manera cercana. Tú siempre has tenido una palabra de consuelo y de paz cercana a nosotros. Siempre has acercado modelos tan sencillos para poder comprenderte y ahora son claros. Gracias, Padre, por este amor que tú nos manifiestas cada día. Por favor, ayúdanos a creer en tus promesas. Por favor, ayúdanos a creer en tu palabra, en la paz que tú nos ofreces, en la sencillez de una vida cristiana que tú consideras mejor para nosotros. Gracias, Padre, por todo esto. Te agradezco por la vida de mis hermanos que están conectados, por todos los hermanos que verán ese video después. Esperamos que eso pueda servirles también a ellos. Gracias también por Carlos, que nos ha acompañado. Todo eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Vale, Carlos, pues gracias. A ti, Nos estamos viendo próximamente, ahí pendiente de todos los anuncios que se vienen. Por ahí ya, bueno, no vamos a decir nada, Carlos, pero por ahí ya tenemos preparado lo que es la próxima lección. En breve estaremos por ahí dándole una última revisada, porque se viene también bastante para comentar. Alguien me dijo, oye, sí. ¿por qué cada vez que imprimo una lección de escuela sabática de tiempo reunión, cada vez se va haciendo más grande? Así que, bueno, es lo que hay, ¿no? Así que a estudiar Ujú. todos. Así que, Sí, Carlos, sí. gracias por estar acá con nosotros. Dios te bendiga. Feliz sábado. Amén. Igualmente a ti y a todos nuestros amigos. Bye bye.